Almohadilla las raíces de un sueño. El sol de Monterrey castigaba sin piedad el asfalto de la colonia Independencia, donde las calles empinadas serpenteaban entre casas de colores deslavados por el tiempo. Era una tarde de febrero del 2010, y el aire vibraba con ese calor característico del norte mexicano, ese que hace que hasta las lagartijas busquen refugio bajo las piedras. En la esquina de la calle Porfirio Díaz, donde doña Lupita vendía sus legendarias paletas de hielo desde hace más de 30 años, un muchacho de 16 años se había detenido frente al escaparate de electrodomésticos Don Chuy. Miguel Hernández, con su uniforme escolar arrugado y una mochila desgastada colgando de un hombro, permanecía hipnotizado frente al televisor que exhibían en la vitrina. La pantalla mostraba las repeticiones del Super Bowl del día anterior, un espectáculo que había logrado ver a fragmentos en el celular prestado de su amigo Carlos. Ahora, en la nitidez de aquella pantalla de 32 pulgadas, los jugadores parecían cobrar vida propia, moviéndose con una precisión que le robaba el aliento. «Órale, Miguel». La voz de Carlos Ruiz, su mejor amigo desde el kinder, lo sacó momentáneamente de su trance. «Ya vámonos, güey. Quedamos de echar la reta con los chavos del TEC». Carlos, un muchacho robusto con una sonrisa perpetua y una gastada pelota de fútbol soccer bajo el brazo, mascaba chicle despreocupadamente mientras observaba a su amigo. Se conocían desde que tenían uso de razón, sus madres trabajaban juntas en la maquiladora antes de que la mamá de Miguel decidiera dedicarse a la costura por cuenta propia. «Espérate, carnal», respondió Miguel sin apartar la mirada de la pantalla. «Mira esa jugada, ¿viste cómo el quarterback lee la defensa? Es como si pudiera ver el futuro». «Nel, otra vez con eso», suspiró Carlos, haciendo girar su pelota entre las manos. «Aquí en México nadie juega al fútbol americano en serio, Miguel. Es puro fútbol soccer. Además, ¿ya viste el precio de los uniformes? Con eso comes garnachas un año entero». Pero Miguel apenas escuchaba. Sus ojos color ámbar, heredados de su madre, seguían fijos en la pantalla donde los New Orleans Saints celebraban su victoria. Sus dedos tocaron el cristal del escaparate, como si intentara alcanzar aquella realidad que parecía tan distante como las estrellas. «Te equivocas, Carlos», murmuró con una convicción que hizo que su amigo dejara de masticar el chicle. «Algún día jugaré allá. Seré el primer mexicano en brillar en la NFL». «¿Y cómo piensas lograrlo?», preguntó Carlos, esta vez con un tono más serio. «Tu papá apenas puede mantener el taller mecánico funcionando. Los gringos ni siquiera saben que aquí hay quien juegue fútbol». «Encontraré la manera», respondió Miguel, y por un momento, su reflejo en el cristal se superpuso con las imágenes de los jugadores profesionales. «Tiene que haber una manera». Don Chuy, el dueño de la tienda, salió en ese momento a barrer la banqueta. Era un hombre mayor con un bigote espeso y plateado que había visto crecer a media colonia. «¿Otra vez aquí, Miguel?», preguntó con una sonrisa bondadosa. «¿No te cansas de ver el mismo partido?». «No, Don Chuy», respondió Miguel, finalmente apartándose del escaparate. «Cada vez que lo veo, aprendo algo nuevo». El anciano se apoyó en su escoba y miró al muchacho con curiosidad. «¿Sabes? Me recuerdas a tu padre cuando tenía tu edad. También él tenía un sueño que todos decían que era imposible». «¿Mi papá?». Miguel se sorprendió. Roberto Hernández, su padre, era un hombre de pocas palabras y muchos callos en las manos, producto de años de trabajo en su taller mecánico. «Sí, chamaco. Tu padre soñaba con tener su propio taller cuando todo el mundo le decía que era imposible competir con los grandes. Pero mírale ahora, 20 años después». Las palabras de Don Chuy resonaron en la mente de Miguel durante todo el camino a casa. El sol comenzaba a ocultarse tras los cerros que rodeaban Monterrey, pintando el cielo de tonos naranjas y morados. Las calles empezaban a llenarse con el aroma de las tortillas recién hechas y el ruido de las familias reuniéndose para la cena. La casa de los Hernández era modesta pero impecable. Elena, su madre, mantenía cada rincón reluciente a pesar de pasar horas frente a su máquina de coser.
El pequeño jardín delantero presumía las macetas con geranios que ella cuidaba con devoción, un toque de color que contrastaba con las paredes de concreto. Al entrar, Miguel encontró a su hermana menor, Laura, haciendo la tarea en la mesa del comedor. A sus 13 años, Laura ya mostraba una determinación similar a la de su hermano, aunque sus sueños se inclinaban hacia la medicina. «Llegas tarde», comentó ella sin levantar la vista de sus libros. «Mamá guardó tu comida en el microondas». «¿Y papá?», preguntó Miguel, dejando caer su mochila junto al sofá. «En el taller todavía. Tiene que terminar una transmisión para mañana». Miguel calentó su comida, frijoles refritos, arroz rojo y 2 tacos de pollo que su madre había preparado. Mientras comía, repasaba mentalmente las palabras que había estado ensayando todo el día. Sabía que la conversación que planeaba tener esa noche cambiaría todo. El ruido de la camioneta de su padre estacionándose frente a la casa hizo que su corazón latiera más rápido. Roberto entró minutos después, con su uniforme de trabajo manchado de grasa y el cansancio visible en su rostro curtido por el sol. «Roberto». Elena salió de su cuarto de costura para recibir a su esposo. «¿Cómo te fue con la transmisión del señor Garza?» «Casi lista», respondió él, besando a su esposa en la mejilla. «Mañana temprano la termino». La familia se reunió en la mesa mientras Roberto cenaba. Era una tradición que mantenían a pesar de los horarios disparejos. Siempre que el padre llegaba del taller, todos se sentaban a acompañarlo. Elena servía café para ella y su esposo, mientras Laura continuaba con su tarea y Miguel jugaba nerviosamente con el salero. «Papá», comenzó Miguel finalmente, «quiero hablar contigo de algo importante». Roberto levantó la vista de su plato, notando el tono serio de su hijo. «¿Qué pasa, Miguel? ¿Problemas en la escuela?» «No, no es eso. Mis calificaciones están bien». Miguel tomó aire. «Quiero intentar entrar al equipo de fútbol americano de la prepa». El silencio que siguió pareció durar una eternidad. Elena dejó de tejer, Laura cerró su libro de texto, y Roberto dejó su tenedor en el plato. «Miguel, hijo», comenzó su padre con voz cansada, «eso es caro. Los uniformes, el equipo, apenas estamos saliendo con los gastos de la casa y la escuela de tu hermana». «Lo sé, papá. Por eso». Miguel se enderezó en su silla. «Trabajaré contigo en el taller. Cada tarde después de la ESC. Almohadilla el precio del sueño». El sol apenas despuntaba sobre los cerros de Monterrey cuando Miguel Hernández ya corría por las calles empedradas del barrio. Sus tenis gastados golpeaban el pavimento con un ritmo constante, mientras el sudor empapaba su camiseta gris del taller. 3 años habían pasado desde aquella conversación en la mesa familiar, y el tiempo había transformado tanto su cuerpo como su determinación. El muchacho flaco de 16 años se había convertido en un joven atlético de 19, con hombros anchos forjados por las tardes levantando motores en el taller de su padre y piernas poderosas moldeadas por interminables horas de entrenamiento. Las calles de la colonia Independencia, que antes parecían infinitas, ahora las recorría como si fueran su patio trasero. «Buenos días, Miguel», gritó doña Lupita desde su puesto de paletas, mientras instalaba su sombrilla para otro día de trabajo. «¿Otra vez entrenando tan temprano?» «Buenos días, doña Lupi», respondió Miguel sin detenerse. «Hoy toca circuito completo». El circuito completo era una ruta que Miguel había diseñado por todo el barrio. Subía por las calles más empinadas, bajaba por callejones estrechos, y terminaba con una serie de sprints en la cancha de la escuela primaria. Cada día, antes de que el sol castigara con toda su fuerza, Miguel completaba su ritual matutino. En la preparatoria, se había convertido en la estrella indiscutible del equipo de fútbol americano. El entrenador Jorge Martínez, un ex quarterback universitario que había jugado brevemente en la Liga Mayor de México, veía en Miguel algo que no había encontrado en ningún otro jugador en sus 15 años como entrenador. Esa mañana, mientras Miguel completaba su última serie de sprints en la cancha escolar, el entrenador Martínez lo observaba desde las gradas, con un sobremanil en las manos y una expresión indescifrable en el rostro. «Miguel»,
gritó cuando el joven terminaba su rutina. Ven acá, necesito hablar contigo. Miguel se acercó trotando, secándose el sudor con el borde de su camiseta. El sol comenzaba a calentar el aire, y las primeras golondrinas cruzaban el cielo en busca de insectos. ¿Qué pasa, coach?, preguntó, notando el sobre en sus manos. El entrenador Martínez se tomó su tiempo, como siempre hacía antes de dar noticias importantes. Era un hombre de unos 50 años, con el pelo entrecano y la piel curtida por años de entrenamientos bajo el sol regiomontano. Sus jugadores lo respetaban no solo por su conocimiento del juego, sino por su capacidad de ver potencial donde otros solo veían imposibles. Llegó esto para ti, dijo finalmente, extendiendo el sobre. La Universidad de Texas está interesada. Miguel tomó el sobre con manos temblorosas. El logo de los Longhorns brillaba en la esquina superior, y su nombre estaba escrito con precisión en el centro, Miguel Hernández Ramírez. ¿Una beca?, preguntó, su voz apenas un susurro. Parcial, respondió el entrenador, observando cuidadosamente la reacción de su jugador. Necesitarías complementar con un trabajo, pero es tu oportunidad, Miguel. La que has estado esperando. Miguel abrió el sobre con cuidado, como si temiera que su contenido pudiera desvanecerse. Mientras leía, el entrenador Martínez continuó hablando. Han estado siguiendo tus estadísticas durante toda la temporada. Ese último juego contra la Prepa Tech fue decisivo. 3 touchdowns y más de 200 yardas por tierra. No son números que se vean todos los días, ni siquiera en Texas. La alegría inicial se mezcló con preocupación mientras Miguel procesaba la información. Su mente voló inmediatamente al taller de su padre, donde pasaba todas las tardes trabajando. Pensó en las facturas médicas de su madre después de su reciente operación de vesícula, en los estudios de Laura que comenzaría la preparatoria el próximo semestre. Coach, comenzó Miguel, doblando cuidadosamente la carta, esto es increíble, pero estás pensando en tu familia, completó el entrenador. Te conozco, Miguel. Sé que no es una decisión fácil. Se sentaron en las gradas, mientras el sol continuaba su ascenso implacable en el cielo. A lo lejos, se escuchaba el ruido de la ciudad despertando, claxons, el pregón de los vendedores ambulantes, música saliendo de las tiendas que comenzaban a abrir. ¿Sabe? Cuando empecé a entrenar hace 15 años, comenzó el entrenador Martínez, muchos me dijeron que era una pérdida de tiempo. Que el fútbol americano nunca pegaría en México, que mejor me dedicara al soccer o al béisbol. Pero cada tanto aparece alguien como tú, alguien que tiene ese algo especial, y me recuerda por qué vale la pena seguir luchando. Miguel asintió, apretando el sobre entre sus manos. Mi papá siempre dice que los sueños cuestan, coach. Pero a veces el precio parece demasiado alto. Tu padre es un hombre sabio, respondió el entrenador. Pero déjame preguntarte algo, ¿crees que él habría logrado construir su taller si hubiera tenido miedo de tomar riesgos? Esa tarde, en el taller mecánico, Hernández e hijo, mientras ajustaba una transmisión junto a su padre, Miguel reunió el valor para hablar. El olor a aceite y metal llenaba el aire, mezclándose con el calor que hacía ondular el horizonte más allá de la puerta abierta del taller. Papá, comenzó, limpiándose las manos con un trapo, me ofrecieron una beca en Texas. Roberto Hernández se detuvo en medio de su trabajo, limpiándose las manos con un trapo manchado de aceite. Los años no habían sido suaves con él, su pelo mostraba más canas, y las arrugas alrededor de sus ojos se habían profundizado, pero su mirada mantenía la misma intensidad de siempre. ¿En Estados Unidos?, preguntó, aunque ya conocía la respuesta. Sí. La Universidad de Texas. Miguel hizo una pausa. Es una beca parcial. Necesitaría ayuda económica. Su padre se sentó pesadamente en un banco de trabajo. El ventilador del techo movía perezosamente el aire caliente, haciendo danzar las sombras de las herramientas colgadas en la pared. Hijo, con la operación de tu madre. Roberto dejó la frase inconclusa, pero el peso de las palabras no dichas llenó el espacio entre ellos. Lo sé,
papá. Por eso pensé. Miguel respiró profundo, podríamos vender mi carro. El Volkswagen Beetle del 72 que habían restaurado juntos durante 2 años descansaba en una esquina del taller. Había sido un proyecto que los había unido aún más. Cada tarde después del trabajo, padre e hijo dedicaban 1 hora a recuperar el viejo auto que habían encontrado abandonado. Roberto miró el auto con una mezcla de orgullo y tristeza. Ese carro lo construimos juntos, Miguel. Cada pieza, cada tornillo tiene una historia. Y por eso sé que vale algo, respondió Miguel. Además, conseguiré trabajo allá. Enviaré dinero para ayudar con los gastos de la casa y los estudios de Laura. Como si la hubieran invocado, Laura apareció en la puerta del taller. A sus 16 años, se parecía cada vez más a su madre, la misma determinación en la mirada, la misma manera de cruzar los brazos cuando había tomado una decisión importante. Yo también puedo trabajar medio tiempo, ofreció, sorprendiendo a ambos. La señora Martínez me ofreció trabajo en su papelería después de la escuela. No, pequeña, comenzó Miguel, pero Laura lo interrumpió. No soy tan pequeña. Y tú siempre me has apoyado con mis estudios. Es mi turno de ayudar. Además, añadió con una sonrisa, alguien tiene que mantener el promedio de la familia mientras tú te vas a jugar a Estados Unidos. Roberto observó a sus hijos con una mezcla de orgullo y preocupación. En ellos veía reflejados los sueños y sacrificios de toda una vida de trabajo. Miguel, con su pasión por el fútbol y su determinación inquebrantable. Laura, con su inteligencia aguda y su corazón generoso. Tu madre debe estar escuchando todo esto, dijo finalmente Roberto, levantándose del banco. Vamos a hablar con ella. En esta familia, las decisiones importantes las tomamos todos juntos. Mientras caminaban hacia la casa, el sol comenzaba a ponerse sobre Monterrey, pintando el cielo de naranja y púrpura. Las sombras de padre e hijo se proyectaban largas sobre el pavimento, como si señalaran el camino hacia un futuro que, aunque incierto, estaba lleno de posibilidades. Miguel miró por última vez el taller antes de entrar a la casa. El Volkswagen brillaba suavemente en la luz del atardecer, como un recordatorio silencioso de que los sueños más grandes a menudo requieren los sacrificios más difíciles. Pero mientras tuviera a su familia apoyándolo, sabía que ningún obstáculo sería demasiado grande para superar. Almohadilla cruzando fronteras. El Aeropuerto Internacional de Monterrey bullía de actividad aquella mañana de agosto, pero para la familia Hernández, el tiempo parecía haberse detenido en su propia burbuja de emociones contenidas. El aire acondicionado zumbaba suavemente sobre sus cabezas, mientras los altavoces anunciaban vuelos en español e inglés, creando una cacofonía que apenas registraban. Miguel estaba de pie frente al mostrador de documentación, con una maleta prestada y una mochila que contenía todo lo que había podido reunir para su nueva vida. A su lado, Elena ajustaba nerviosamente el cuello de su camisa nueva, una de las últimas prendas que había cosido para él, trabajando hasta tarde en su máquina Singer para tenerla lista a tiempo. ¿Llevas los documentos ordenados como te dije?, preguntó Elena por tercera vez, su voz temblando ligeramente. ¿El pasaporte, la visa, la carta de aceptación? Sí, mamá, respondió Miguel con paciencia, palmeando el folder azul que guardaba en su mochila. Todo está donde debe estar. Roberto permanecía un poco apartado, observando la escena con una mezcla de orgullo y preocupación que se reflejaba en sus ojos cansados. Las últimas semanas habían sido intensas, la venta del Volkswagen, los trámites interminables, las noches en vela discutiendo detalles y posibilidades. Laura, quien había insistido en faltar a la escuela ese día a pesar de las protestas de Miguel, se mantenía cerca de su hermano, como si intentara memorizar cada detalle de su presencia. A sus 16 años, entendía perfectamente el peso del momento. Te hice esto, dijo Laura, sacando un pequeño cuaderno de su mochila. Para que no te olvides del español mientras estés con los gringos. Miguel tomó el cuaderno y lo hojeó. Estaba lleno de fotos familiares, recortes de periódicos de sus juegos en la preparatoria, y notas escritas con la letra pulcra de su hermana. En la primera página, había pegado una foto del día en que ganaron el campeonato estatal.
Laura. Comenzó Miguel, pero las palabras se le atoraron en la garganta. Ni se te ocurra ponerte sentimental, advirtió ella, aunque sus propios ojos brillaban con lágrimas contenidas. Solo es para que no se te olvide de dónde vienes. El momento fue interrumpido por la llegada de Carlos, quien apareció corriendo y jadeando, con una pequeña bolsa de regalo en la mano. Pensé que no llegaba, carnal, exclamó, tratando de recuperar el aliento. El camión se quedó parado en Gonzalitos. Miguel sonrió al ver a su mejor amigo. Carlos, quien había estado a su lado desde que tenían memoria, parecía no haber cambiado nada en estos años, la misma sonrisa despreocupada, el mismo humor constante que había hecho más llevaderos los momentos difíciles. Toma, dijo Carlos, entregándole el pequeño paquete. Ábrelo cuando estés allá. Es para que no te agüites tanto con la comida gringa. Los altavoces anunciaron el primer llamado para el vuelo a Dallas, y la burbuja de tiempo prestado comenzó a desvanecerse. Era el momento que habían estado posponiendo mentalmente desde que llegaron al aeropuerto. Elena fue la primera en abrazar a su hijo, envolviéndolo en uno de esos abrazos que solo las madres saben dar, como si quisiera transmitirle toda una vida de amor y protección en un solo gesto. Cuídate mucho, mi amor, susurró, ajustándole el cuello de la camisa por última vez. Come bien, abrígate aunque no haga frío, y no te olvides de llamar apenas llegues. Sí, mamá, respondió Miguel, respirando profundamente el aroma familiar de su perfume, ese que siempre le había recordado a domingos de mañana y comidas familiares. Laura fue la siguiente, abrazándolo con fuerza. Más te vale triunfar, dijo con voz entrecortada. Porque ya le dije a todas mis amigas que mi hermano va a ser jugador profesional. Carlos se acercó después, dando ese abrazo característico entre amigos, con palmadas en la espalda que escondían emociones más profundas. Demuéstrales de que estamos hechos los mexicanos, carnal. Finalmente, Roberto se acercó a su hijo. Por un momento, padre e hijo se miraron, como si las palabras sobraran. Luego, Roberto abrazó a Miguel con la fuerza de años de trabajo compartido, de madrugadas en el taller, de sueños construidos paso a paso. Demuéstrales de que están hechos los Hernández, dijo Roberto, con la voz quebrada pero firme. Y recuerda, pase lo que pase, siempre tendrás un hogar al que volver. El segundo llamado para el vuelo resonó en los altavoces. Miguel tomó su maleta y mochila, dio un último abrazo grupal a su familia y comenzó a caminar hacia la zona de seguridad. Antes de cruzar, se volteó una última vez, su familia estaba ahí, unida, sonriendo a pesar de las lágrimas. Durante el vuelo, mientras las nubes pasaban bajo el avión como algodones dispersos, Miguel abrió el regalo de Carlos, era una foto enmarcada de ellos dos frente al televisor de la tienda de Don Chuy, de años atrás, cuando todo esto era apenas un sueño lejano. Junto a la foto, había una nota escrita con la letra desordenada de su amigo, para que recuerdes dónde comenzó todo, carnal. El aterrizaje en Texas marcó el inicio de una nueva realidad. El calor húmedo de Dallas lo golpeó apenas salió del aeropuerto, diferente al calor seco de Monterrey, pero igualmente intenso. El campus de la Universidad de Texas era un mundo completamente nuevo, edificios imponentes, instalaciones deportivas de primer nivel, y rostros desconocidos que lo miraban con una mezcla de curiosidad y escepticismo. El primer día de entrenamiento llegó demasiado pronto. Miguel se encontró en los vestidores, rodeado de jugadores que parecían haber nacido con un balón de fútbol en las manos. Las miradas escépticas y los comentarios susurrados no se hicieron esperar. ¿Un mexicano jugando fútbol?, escuchó decir a uno de sus compañeros mientras se cambiaba. Debe ser una broma. El entrenador asistente, Coach Williams, un hombre corpulento con cara de pocos amigos, lo miró de arriba abajo durante la presentación inicial. Hernández, dijo con un marcado acento texano, esto no es fútbol soccer. Aquí jugamos en serio. Pero fue Jack Thompson, el quarterback titular del equipo, quien se convirtió en su primer verdadero obstáculo. Durante la práctica inicial, mientras realizaban ejercicios de pases, Jack le lanzó deliberadamente un pase alto y fuerte, claramente buscando humillarlo. Ups, se burló Jack cuando el balón salió disparado.
Supongo que el señor, futbolista, no está acostumbrado a usar las manos. El tiempo pareció ralentizarse. Miguel vio el balón describir un arco en el aire, calculó su trayectoria como había hecho miles de veces en las prácticas con el entrenador Martínez. Su cuerpo se movió por instinto, saltó, extendió su brazo derecho, y atrapó el balón con una mano en una recepción que habría hecho orgulloso a cualquier receptor de la NFL. El campo quedó en silencio. Miguel aterrizó con gracia, el balón firmemente asegurado contra su pecho. Una sonrisa se dibujó en su rostro mientras recordaba las palabras de su padre: demuéstrales de que están hechos los Hernández. Tienes razón, respondió Miguel, mirando directamente a Jack. En México también usamos los pies. Y con un movimiento fluido que había practicado innumerables veces en las calles de su barrio, pateó el balón de regreso, haciendo un espiral perfecto que atravesó el campo y golpeó limpiamente el poste de gol. El silencio se prolongó por unos segundos más, roto finalmente por el silbato del entrenador principal. Mientras el equipo se reagrupaba para el siguiente ejercicio, Miguel notó que las miradas habían cambiado. Donde antes había burla, ahora había un destello de respeto. Esa noche, en la soledad de su habitación en la residencia estudiantil, Miguel sacó el cuaderno que Laura le había dado y comenzó a escribir. Escribió sobre el viaje, sobre sus miedos y esperanzas, sobre el momento en el campo. Escribió hasta que el cansancio lo venció, y antes de dormir, miró la foto que Carlos le había regalado. El primer día, murmuró para sí mismo. Solo el primer día de muchos. Afuera, el cielo texano brillaba con estrellas diferentes a las de Monterrey, pero Miguel sabía que, sin importar qué tan lejos estuviera de casa, los sueños que lo habían traído hasta aquí seguían siendo los mismos. Y mientras tuviera el apoyo de su familia, la amistad de Carlos, y la determinación que los Hernández llevaban en la sangre, ningún obstáculo sería demasiado grande para superar. Almohadilla construyendo puentes. El otoño texano pintaba los árboles de dorado, mientras Miguel equilibraba sus estudios, el trabajo en una cafetería y los entrenamientos. Las hojas crujían bajo sus tenis gastados mientras caminaba por el campus antes del amanecer, con su mochila llena de libros en un hombro y su equipo deportivo en el otro. El aire fresco de la mañana le recordaba a los amaneceres en Monterrey, aunque aquí el clima era más seco, menos pegajoso. La cafetería, Morning Glory, era su segundo hogar ahora. El aroma del café recién molido y pan horneado lo recibía cada mañana a las 5:30, 2 horas antes de su primera clase. La señora Jenkins, la dueña, una tejana de la vieja escuela con corazón de oro, le había dado el trabajo después de ver cómo Miguel ayudaba a un anciano que había dejado caer sus compras en la acera. «Mijo», le decía ella con su particular mezcla de inglés y español, «necesitas comer más. Estás más flaco que un poste de teléfono». Y siempre le guardaba un plato de huevos con frijoles refritos, que aunque no eran exactamente como los de su mamá, le sabían ahogar. Entre servir mesas y preparar pedidos, Miguel estudiaba sus libros de administración de empresas. Sus ojos se cerraban a veces por el cansancio, pero el recuerdo de su familia en México lo mantenía despierto. Cada dólar que ganaba se dividía cuidadosamente, una parte para sus gastos, otra para enviar a casa, y lo poco que quedaba iba a un frasco etiquetado, Fondo NFL, que escondía bajo su cama en el dormitorio. Los entrenamientos eran brutales. El coach Williams seguía siendo especialmente duro con él, como si quisiera probar que el Mexicanito no aguantaría la presión. Hernández, gritaba cuando Miguel llegaba un minuto tarde después de su turno en la cafetería. 5 vueltas extra al campo. El tiempo es dinero en este país. Fue durante uno de esos entrenamientos particularmente agotadores cuando Sarah Chen apareció en su vida. Ella estaba sentada en las gradas, con su libreta y una cámara profesional, observando la práctica con ojos críticos. Miguel la había visto antes en el campus, siempre corriendo de un lado a otro con su equipo periodístico, pero nunca habían cruzado palabras. Hernández, llamó el entrenador. Deja de distraerte con la tribuna y concéntrate en el juego. Miguel se sonrojó y volvió a concentrarse en la práctica.
Estaban trabajando en una nueva jugada, una combinación compleja que requería timing perfecto. Después de varios intentos fallidos, por fin logró ejecutarla a la perfección, esquivando defensas como si bailara entre ellos. Después del entrenamiento, mientras recogía su equipo, Sara se acercó. Su cabello negro y lacio se movía con la brisa de la tarde y llevaba una credencial de prensa colgada al cuello. «Tienes un estilo único», dijo ella sin presentarse. Nunca había visto a nadie moverse así en el campo. Miguel se secó el sudor de la frente con una toalla. «Gracias, supongo». Sara Chen, periódico universitario, se presentó, extendiendo su mano. «Estoy escribiendo un artículo sobre diversidad en el deporte universitario». «¿Tienes un momento?» Miguel miró su reloj. Tenía que estar en la cafetería en 30 minutos. «Lo siento, tengo que trabajar». «¿En la Morning Glory?» «Lo sé, te he visto allí». «¿Qué tal si hago la entrevista mientras trabajas?» «Prometo no interrumpir». Había algo en su determinación que le recordaba a sí mismo. «Está bien», accedió. «Pero tendrás que comprar algo. La señora Jenkins no permite ocupar mesas sin consumir». Durante su turno, entre servir cafés y limpiar mesas, Miguel le contó su historia. Le habló de Monterrey, del taller de su padre, de las noches viendo fútbol americano en el viejo televisor de la tienda. Sara escuchaba atentamente, tomando notas en su libreta gastada. «¿No te asusta?», preguntó ella en un momento. «Estar tan lejos de casa, persiguiendo algo que mucha gente diría que es imposible». Miguel se detuvo un momento, sosteniendo una jarra de café. «Claro que da miedo. Pero, ¿sabes qué da más miedo? Vivir con el arrepentimiento de no haberlo intentado». Sara sonrió. «Esa frase va a ser el título de mi artículo». A partir de ese día, Sara se convirtió en una presencia constante en su vida. Aparecía en la cafetería con su laptop, ocupando la mesa del rincón durante horas mientras trabajaba en sus artículos. A veces traía donas para compartir con Miguel durante sus descansos, y él le correspondía guardándole el último panecillo de canela, su favorito. «Mi familia es de China», le contó ella una tarde mientras Miguel limpiaba las mesas cercanas. «Vinieron aquí hace 30 años, sin saber inglés, sin conocer a nadie. Mi padre lavaba platos en un restaurante chino, mi madre cosía en una fábrica. Ahora tienen su propio negocio». Miguel asintió, reconociendo en su historia ecos de la suya propia. «¿Por eso escribes sobre diversidad?» «Escribo sobre personas que se atreven a soñar en grande», respondió ella. «Como tú». Las semanas pasaban, y la presencia de Sara se volvió un ancla para Miguel. Ella estaba allí en las gradas durante los entrenamientos, escribiendo en su libreta. Estaba en la cafetería cuando él necesitaba practicar su inglés. Y estaba al teléfono cuando él recibía malas noticias de casa y necesitaba hablar con alguien que entendiera. En el campo, las cosas también comenzaban a cambiar. Jack Thompson, el quarterback que inicialmente lo había tratado con desdén, empezó a notar cómo Miguel se quedaba después de cada entrenamiento, practicando jugadas extra, estudiando el playbook hasta memorizar cada detalle. Una tarde, después de que todos se habían ido, Jack se acercó a Miguel, quien estaba practicando recepciones solo. «Oye, Hernández», llamó, su voz menos arrogante que de costumbre. «Vi los videos de tus jugadas en México. No está mal». Miguel atrapó el balón una última vez antes de voltearse. «Gracias, supongo». «Mira, empezamos mal», continuó Jack, pasando su peso de un pie a otro, claramente incómodo. «Fui un idiota. ¿Qué tal si practicamos algunos pases extra?» Miguel estudió su rostro por un momento, buscando señales de burla. No encontró ninguna. «Claro», respondió finalmente. «Pero con una condición». «¿Cuál?» «Que me enseñes ese movimiento que hiciste en el último juego, el que confundió completamente a la defensa». Jack sonrió, y por primera vez, era una sonrisa genuina. «Trato hecho».
pero tú me tienes que enseñar cómo haces esos giros tan rápidos. Nunca había visto a nadie moverse así. Desde las gradas, Sara observaba la escena, sonriendo mientras escribía en su libreta. Su artículo sobre Miguel, titulado Sueños sin fronteras, se publicaría la semana siguiente y se volvería viral en el campus. En él, describía no solo la historia de Miguel, sino cómo su presencia estaba cambiando lentamente la cultura del equipo. La señora Jenkins enmarcó una copia del artículo y lo colgó en la pared de la cafetería, junto a las fotos de otros estudiantes que habían trabajado allí a lo largo de los años. Este muchacho, decía a quien quisiera escuchar, va a llegar lejos. Ya verán. Y mientras el otoño avanzaba, mientras los árboles perdían sus últimas hojas doradas, Miguel sentía que finalmente estaba encontrando su lugar. No era México, y nunca lo sería, pero había construido algo aquí: amistades, respeto, una nueva familia. Cada noche, antes de dormir, miraba la foto que Carlos le había dado, la que mostraba a dos adolescentes soñadores frente a un viejo televisor en Monterrey. Voy por buen camino, susurraba en la oscuridad de su habitación. Voy por buen camino. Almohadilla: el precio de la gloria. Era una tarde particularmente húmeda en Texas, de esas que hacían que Miguel extrañara aún más el clima seco de Monterrey. Las gotas de lluvia golpeaban rítmicamente contra los ventanales de la cafetería Morning Glory mientras él limpiaba mesas, tarareando una vieja canción de Vicente Fernández que su padre solía poner en el taller. La señora Jenkins había notado que Miguel estaba más callado que de costumbre. ¿Todo bien, mijo?, preguntó mientras le pasaba un plato de pan dulce recién horneado. Te veo como aguacate en el súper, todo apachurrado. Miguel intentó sonreír, pero el gesto no llegó a sus ojos. Llevaba días sin dormir bien, preocupado por las últimas llamadas con su familia. Laura había mencionado que el taller tenía menos clientes, y su madre había tosido durante toda la conversación, aunque insistía en que solo era un resfriado. Estoy bien, señora Jenkins, respondió, aunque el nudo en su garganta lo traicionaba. Es solo el cansancio. En ese momento, su celular vibró en el bolsillo de su delantal. Era un mensaje de Laura: necesito hablarte urgentemente. El corazón le dio un vuelco. Laura nunca mandaba mensajes así. ¿Me da 5 minutos?, le preguntó a la señora Jenkins, mostrándole el teléfono. Ella asintió comprensivamente. Miguel se refugió en el almacén, entre sacos de café y cajas de servilletas. Sus dedos temblaban mientras marcaba el número de su casa. ¿Miguel? La voz de Laura temblaba, y el sonido le heló la sangre. Papá tuvo un accidente en el taller. El mundo pareció detenerse. Los sacos de café, las cajas, todo se volvió borroso. Miguel se deslizó hasta el suelo, sosteniendo el teléfono como si fuera un salvavidas. ¿Qué pasó? Está. Ni siquiera podía terminar la pregunta. Está estable, se apresuró a decir Laura, y Miguel soltó el aire que no sabía que estaba conteniendo. Pero, fue feo, Miguel. El gato hidráulico se venció mientras estaba debajo de un carro. Si el güero no hubiera estado allí para ayudarlo. Miguel cerró los ojos con fuerza, visualizando la escena. Conocía ese gato hidráulico, él mismo lo había ayudado a comprar con sus primeros envíos de dinero desde Estados Unidos. ¿Cuántas veces le había dicho a su papá que necesitaban uno nuevo? ¿Ya lo vio un doctor? ¿Cómo está mamá? Está en el Hospital San José. Tiene 3 costillas fracturadas y... Laura hizo una pausa, y Miguel supo que estaba conteniendo las lágrimas. El taller va a tener que cerrar temporalmente. El seguro no cubre todo, y los ahorros. Volveré a casa, dijo Miguel automáticamente, las palabras saliendo antes de que pudiera pensarlas. ¿Puedo tomar un vuelo mañana mismo? No. La voz de su padre interrumpió la conversación. Evidentemente, Laura había puesto el altavoz. Ni se te ocurra, hijo. Pero papá. Pero nada. Has llegado muy lejos. Nos las arreglaremos.
La voz de Roberto sonaba débil, pero mantenía esa firmeza que Miguel conocía tan bien. Era la misma voz que había usado cuando Miguel quería abandonar el fútbol después de su primera lesión, la misma que lo había animado a perseguir sus sueños cuando todos decían que era imposible. El doctor dice que en unas semanas podré volver al trabajo, continuó Roberto. Solo necesitamos aguantar un poco. Miguel apretó el puño libre contra su pecho. Tengo algunos ahorros. Los enviaré todos. Miguel. Comenzó su padre. No, papá, escúchame. Ese dinero lo gané trabajando aquí. Es tanto mío como de ustedes. Siempre hemos sido un equipo, ¿no? Pues los equipos se apoyan. Hubo un silencio al otro lado de la línea, interrumpido solo por el sonido de la respiración entrecortada de su padre. Tu madre quiere hablarte, dijo finalmente Roberto. Mi amor, la voz de Elena sonaba congestionada, como si hubiera estado llorando. No te preocupes tanto. Dios proveerá. Mamá, ¿cómo está tu tos? Ay, hijo, es solo un resfriadito. Ya sabes cómo son los cambios de tiempo. Pero Miguel conocía a su madre. Sabía que minimizaba sus problemas para no preocuparlo. ¿Cuántas veces la había visto trabajar en su máquina de coser hasta la madrugada, con fiebre, porque necesitaban el dinero? Después de colgar, Miguel permaneció sentado en el almacén, rodeado del aroma del café y del sonido distante de la lluvia. Su mente era un torbellino de preocupaciones y culpa. ¿Había sido egoísta al perseguir su sueño? ¿Cuántos sacrificios más tendría que hacer su familia por él? La puerta del almacén se abrió suavemente, y la señora Jenkins asomó la cabeza. Miguel, cariño, Sara está aquí. Dice que te está buscando. Miguel se secó rápidamente los ojos con la manga de su camisa y se levantó. Cuando salió, encontró a Sara sentada en su mesa habitual, con 2 tazas de café humeante frente a ella. Te vi entrar al almacén con el teléfono, dijo ella simplemente. Por tu cara, no fueron buenas noticias. Miguel se dejó caer en la silla frente a ella. Las palabras salieron como un torrente, el accidente, las finanzas, la tos de su madre, todo. Sara escuchó en silencio, sus ojos oscuros llenos de comprensión. A veces no me siento fuerte, confesó Miguel finalmente. Me siento egoísta. Mientras yo estoy aquí, persiguiendo un sueño, mi familia está luchando día a día. Sara extendió su mano sobre la mesa y apretó la de Miguel. Tu familia es fuerte, como tú. Y lo que estás haciendo no es egoísmo, es valentía. ¿Valentía? ¿Qué tiene de valiente abandonar a tu familia cuando te necesitan? No los has abandonado. Estás luchando por darles un futuro mejor. Cada entrenamiento, cada turno en la cafetería, cada clase, todo lo haces por ellos tanto como por ti. Miguel miró por la ventana. La lluvia había amainado, dejando un cielo gris perla que le recordaba a las mañanas en Monterrey. ¿Sabes qué me dijo mi padre cuando decidí estudiar periodismo en lugar de administración? ¿Cómo quería mi familia?, continuó Sara. Me dijo que a veces el amor significa dejar que las personas que queremos vuelen lejos, porque sabemos que volverán más fuertes. Esa noche, después de su turno, Miguel caminó hasta el estadio vacío. Se sentó en las gradas, en el mismo lugar donde solía ver los entrenamientos cuando era solo un espectador en Monterrey. El campo se extendía ante él, silencioso y majestuoso bajo las luces nocturnas. Sacó su teléfono y abrió la aplicación de su banco. Sin pensarlo 2 veces, transfirió todos sus ahorros a la cuenta de su padre, dejando solo lo necesario para el próximo mes. Luego abrió su correo y comenzó a buscar trabajos adicionales en el campus. Los equipos se apoyan, murmuró para sí mismo, recordando sus propias palabras. En ese momento, su teléfono vibró con un mensaje de Laura: papá está mejor. Dice que te concentres en tus entrenamientos. Te queremos. Miguel sonrió a través de las lágrimas que no se había permitido derramar antes. Adjunto al mensaje había una foto,
su padre en la cama del hospital, haciendo un gesto de músculo con el brazo, mientras Elena y Laura sonreían a su lado. En la pared detrás de ellos, Miguel pudo ver el recorte enmarcado del artículo de Sara sobre él. Se levantó de las gradas y caminó hacia el campo. Bajo las luces del estadio, comenzó a correr. Una vuelta, 2, 10. Corrió hasta que sus pulmones ardieron y sus piernas temblaron. Corrió por su padre, por su madre, por Laura. Corrió porque era lo único que podía hacer en ese momento, prepararse, ser mejor, ser más fuerte. Y mientras corría, hizo una promesa silenciosa: cada touchdown, cada yarda ganada, cada victoria, sería por ellos. Porque los sueños tienen un precio, y su familia lo estaba pagando junto con él. La gloria que buscaba ya no era solo suya, era de todos ellos. Almohadilla: el momento de la verdad. El aire acondicionado del vestuario zumbaba suavemente mientras Miguel ajustaba las cintas de sus zapatos deportivos. Era su ritual antes de cada entrenamiento: primero el pie derecho, luego el izquierdo, siempre con el mismo patrón que su padre le había enseñado años atrás en el taller de Monterrey. Los detalles, mijo, solía decirle Roberto, son los que hacen la diferencia entre un buen mecánico y uno excepcional. Ahora, esas palabras resonaban en cada aspecto de su vida. La temporada había sido una montaña rusa de emociones. El equipo había ganado 7 juegos y perdido 2, colocándolos en una posición privilegiada para clasificar a los playoffs universitarios. Miguel había demostrado su valía como running back, rompiendo varios récords del equipo y ganándose el respeto de sus compañeros y entrenadores. Hernández. La voz del coach Williams retumbó en el vestuario. ¿Ya viste las noticias? Miguel levantó la vista de sus zapatos. El entrenador sostenía su tablet, donde un artículo deportivo destacaba en la pantalla: ojeadores de la NFL confirman presencia en el próximo juego de los Longhorns. Varios equipos estarán observando, hijo, continuó Williams, su tono más suave de lo habitual. Los Cardinals, los Cowboys, incluso los Patriots han mostrado interés. El estómago de Miguel dio un vuelco. Era su oportunidad, el momento con el que había soñado desde niño. Pero el destino, como siempre, tenía otros planes. El entrenamiento comenzó como cualquier otro. El equipo practicaba sus jugadas habituales, preparándose para el partido más importante de la temporada. Jack Thompson, el quarterback titular, lideraba la ofensiva con su característica precisión. «Vamos con la jugada 23», gritó Jack, organizando la formación. «Miguel, prepárate para la recepción». Lo que sucedió después pareció ocurrir en cámara lenta. Jack retrocedió para lanzar, pero su pie se enganchó en el césped artificial. Un crack seco resonó en el campo, seguido por un grito de dolor que heló la sangre de todos los presentes. «Médico». El grito del coach Williams atravesó el campo como un rayo. Los siguientes minutos fueron un caos de actividad. Los paramédicos llegaron rápidamente, examinando la rodilla de Jack mientras él yacía en el césped, su rostro contorsionado de dolor. Miguel se mantuvo cerca, sosteniendo la mano de su compañero y amigo. «Está mal, ¿verdad?», preguntó Jack entre dientes. «Tranquilo, carnal», respondió Miguel, usando la palabra que reservaba para sus amigos más cercanos. «Los doctores te van a cuidar bien». Después de que se llevaron a Jack al hospital, el equipo se reunió en el centro del campo. El coach Williams los miró a todos, su rostro más serio que nunca. «Thompson tiene una lesión grave en el ligamento cruzado anterior», anunció. «No podrá jugar el resto de la temporada». Un murmullo de preocupación recorrió el grupo. Jack no solo era el quarterback titular, era el líder del equipo, el veterano que todos respetaban y seguían. «Hernández», llamó el entrenador. «Es tu momento. Thompson no podrá jugar, y tú eres el único con la velocidad y el conocimiento del playbook para tomar su lugar». El silencio que siguió fue ensordecedor. Miguel sintió todas las miradas sobre él. Un running back mexicano como quarterback titular. Era algo sin precedentes.
Pero coach, intervino uno de los asistentes, ¿no sería mejor poner a Johnson? Él es el quarterback suplente. Johnson está lesionado del hombro, respondió Williams. Además, he visto a Hernández quedarse después de cada entrenamiento, practicando pases con Thompson. Tiene el brazo y tiene el cerebro. Solo necesita la oportunidad. Esa noche, mientras Miguel caminaba de regreso a su dormitorio, su teléfono sonó. El número era desconocido. ¿Señor Hernández? La voz al otro lado de la línea tenía un acento del oeste. Soy David Martínez, de los Arizona Cardinals. ¿Tiene un momento? Miguel se detuvo en seco, su corazón latiendo con fuerza. Sí, señor. Hemos estado siguiendo su carrera con mucho interés. Estaremos observando mañana. No es común ver a alguien con su versatilidad. Gracias, señor Martínez. No me agradezcas todavía, muchacho. Mañana es tu prueba de fuego. Quarterback titular en el juego más importante de la temporada, con los ojeadores presentes. Es el tipo de momento que define carreras. Después de colgar, Miguel llamó a casa. Necesitaba escuchar las voces de su familia. ¿Mi hijo? La voz de su madre lo tranquilizó instantáneamente. ¿Cómo estás? Nervioso, ma. Mañana voy a ser el quarterback titular. Hubo un momento de silencio, y luego escuchó a su padre tomar el teléfono. Miguel, la voz de Roberto, aunque todavía débil por el accidente, transmitía fuerza. ¿Te acuerdas cuando eras niño y desarmaste mi radio viejo? Sí, papá. Quería ver cómo funcionaba por dentro. Te regañé porque pensé que lo habías arruinado. Pero tú no solo lo volviste a armar, lo dejaste funcionando mejor que antes. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque no tenías miedo de intentarlo. No tenías miedo de fallar. Mañana, hijo, sal al campo con esa misma valentía. Las lágrimas amenazaban con escapar de sus ojos. Gracias, papá. Tu hermana quiere hablarte. Miguel. La voz entusiasta de Laura llenó la línea. Ya compramos botanas para ver el juego. El güero instaló una pantalla grande en el taller para que todos puedan verlo. Miguel sonrió, imaginando el taller convertido en un improvisado cine deportivo. Todos. Todo el barrio vendrá. Hasta el señor de la tienda donde veías los juegos de niño. Dice que siempre supo que llegarías lejos. Después de colgar, Miguel caminó hasta el estadio vacío. Las luces de seguridad proyectaban sombras largas sobre el campo, y el aire nocturno estaba cargado de anticipación. Sara lo encontró allí, sentado en las gradas, mirando fijamente el campo. Deberías estar descansando, dijo ella, sentándose a su lado. No puedo dormir. ¿Miedo? Terror, admitió Miguel con una pequeña sonrisa. Mañana estarán aquí todos los ojeadores de la NFL. Es mi única oportunidad, Sara. Si la arruino. ¿Recuerdas lo que me dijiste cuando te entrevisté por primera vez? Sobre el miedo al arrepentimiento. ¿Qué era más aterrador que el miedo al fracaso? Exacto. Mañana, Miguel, no juegues para los ojeadores. No juegues para el equipo, ni siquiera para tu familia. Juega para ese niño que se paraba frente al televisor en Monterrey, soñando con este momento. Miguel asintió lentamente. ¿Sabes qué es lo más loco? Que después de todo lo que ha pasado, después de todo el camino recorrido, aún me siento como ese niño. Cada vez que piso el campo, cada vez que toco el balón. Eso es lo que te hace especial, dijo Sara suavemente. No has perdido esa pasión, ese amor puro por el juego. Se quedaron en silencio por un momento, contemplando el campo vacío que mañana estaría lleno de gritos y energía. Mi artículo sobre ti saldrá mañana, mencionó Sara. Justo antes del juego. ¿Más presión? Inspiración. Lo titulé,
El sueño americano tiene acento mexicano, punto. Miguel rió suavemente. A mi mamá le va a encantar ese título. Esa noche, de vuelta en su habitación, Miguel no pudo dormir. Repasó mentalmente cada jugada, cada formación, cada posible escenario. En su mesa de noche, la foto que Carlos le había dado parecía brillar bajo la luz de la luna que se filtraba por la ventana. Mañana, susurró a la oscuridad, mañana es el día. Almohadilla el juego de su vida. El estadio universitario vibraba con la energía electrizante de 50.000 almas que habían llegado para presenciar el partido más importante de la temporada. En los vestidores, Miguel sostenía con manos temblorosas aquella foto que Carlos le había regalado, recordando cómo todo había comenzado frente a ese viejo televisor en Monterrey. 5 minutos, muchachos, anunció el entrenador, su voz resonando en el vestidor. Miguel guardó la foto en su casillero y comenzó sus estiramientos finales. El aire acondicionado zumbaba suavemente, mezclándose con el sonido de los tacos golpeando el piso de loseta y el murmullo nervioso de sus compañeros. Podía escuchar, incluso a través de las gruesas paredes del vestuario, el rugido ensordecedor de la multitud que coreaba el himno de la universidad. Hernández, lo llamó el coach Williams, quien se había convertido en uno de sus mayores apoyos. ¿Estás listo, chamaco? Miguel asintió, ajustándose las cintas de los tacos una última vez. Sus dedos recorrieron las costuras gastadas, eran los mismos que su padre y Laura le habían ayudado a comprar vendiendo el carro. Cada marca de desgaste era un recordatorio de las horas extra en el taller, de los sacrificios familiares, de los sueños compartidos. El túnel hacia el campo parecía más largo que nunca. Las luces de los reflectores se filtraban por la entrada, creando sombras danzantes en el concreto. Miguel cerró los ojos por un momento, visualizando a su familia reunida alrededor del televisor en Monterrey. Podía imaginar a su madre rezando el rosario, a su padre inclinándose hacia adelante en su silla favorita, a Laura mordiendo nerviosamente un lápiz mientras estudiaba para sus exámenes de medicina sin despegar la vista de la pantalla. El equipo salió al campo entre explosiones de fuegos artificiales y el rugido ensordecedor de la multitud. El aire fresco de la noche tejana golpeó su rostro, mientras el olor a pasto recién cortado y tierra húmeda inundaba sus sentidos. En las gradas, distinguió a Sara, quien levantó su cámara para capturar el momento. A su lado, varios ojeadores de la NFL tomaban notas en sus tablets. Los primeros minutos del partido fueron un desastre. En la primera serie ofensiva, Miguel lanzó un pase que parecía seguro, pero el defensive back del equipo contrario leyó perfectamente la jugada. Intercepción. La multitud contuvo el aliento mientras el rival convertía esa oportunidad en 7 puntos. No te preocupes, Miguel, gritó Jack Thompson desde la banca, con su rodilla vendada. Apenas estamos empezando. Pero las cosas empeoraron. En la siguiente posesión, la línea ofensiva colapsó bajo la presión del blitz. Miguel apenas tuvo tiempo de soltar el balón antes de ser derribado violentamente. Otra intercepción. Otros 7 puntos en contra. El primer cuarto terminó con un marcador demoledor, 21-0. En la banca, Miguel podía sentir las miradas de decepción, el peso de las expectativas desmoronándose. El sudor frío recorría su espalda mientras tomaba grandes sorbos de agua, tratando de mantener la calma. Tiempo fuera. La voz del entrenador retumbó en el campo. El equipo se reunió en un círculo apretado, las respiraciones agitadas formando pequeñas nubes en el aire fresco de la noche. Hernández, el entrenador, lo miró fijamente. ¿Qué está pasando allá afuera? Miguel miró a sus compañeros uno por uno. Vio preocupación en sus ojos, pero también algo más, esperanza. Recordó las palabras de su padre: cuando todo parece perdido, hijo, es cuando los verdaderos campeones se levantan. Confíen en mí, dijo simplemente, su voz tranquila pero firme. Sé que empezamos mal, pero esto no se acaba hasta que se acaba. En México tenemos un dicho: no por mucho madrugar, amanece más temprano. Vamos a hacer esto a nuestra manera.
El entrenador asintió lentamente, reconociendo algo en la determinación de Miguel. Es tu equipo, Hernández. Muéstranos lo que tienes. Lo que siguió se convertiría en una de las remontadas más memorables en la historia del fútbol universitario. Miguel comenzó a mezclar el playbook tradicional con movimientos que había perfeccionado en las polvorientas calles de Monterrey. Años de jugar fútbol soccer le habían dado una agilidad única, una forma diferente de ver el campo. En la siguiente serie ofensiva, en lugar de buscar el pase seguro, Miguel fingió un handoff y corrió hacia el lado débil de la defensa. Sus pies se movían con la precisión de un bailarín de ballet, encontrando huecos donde parecían no haberlos. 20 yardas. 30. 40. Touchdown. La multitud estalló en gritos de asombro y alegría. En la banca, Jack Thompson se levantó, golpeando el aire con el puño. Eso es, hermano. Así se hace. El momento de la velada llegó en una jugada aparentemente rutinaria. Tercera oportunidad y 15 yardas por avanzar. La defensa anticipaba un pase largo. Miguel recibió el snap y retrocedió, pero la protección se desmoronó casi instantáneamente. 3 defensivos se abalanzaron sobre él. En ese momento, todo pareció moverse en cámara lenta. Miguel recordó las tardes en el taller con su padre, aprendiendo que cada problema tiene una solución si lo miras desde el ángulo correcto. Con un movimiento que mezclaba la fineza del fútbol soccer con la potencia del fútbol americano, giró sobre su eje, evadiendo al primer defensor. El segundo intentó taclearlo por las piernas, pero Miguel saltó, manteniendo el balón protegido contra su pecho. El tercer defensor parecía tenerlo acorralado contra la línea lateral. La multitud contenía el aliento. En las gradas, Sara había dejado de tomar fotos, sus ojos clavados en la escena que se desarrollaba frente a ella. Los ojeadores de la NFL se inclinaron hacia adelante en sus asientos. Miguel vio un pequeño espacio entre el defensor y la línea de banda. Con un movimiento que parecía desafiar la física, plantó su pie derecho y ejecutó un regate digno de los mejores jugadores de fútbol soccer. El defensor mordió el amague y Miguel encontró el carril abierto hacia la zona de anotación. La explosión de júbilo fue ensordecedora. Sus compañeros corrieron desde la banca para celebrar con él en la end zone. En las gradas, los fans gritaban su nombre, Miguel. Miguel. Los últimos minutos del partido fueron una batalla de voluntades. El equipo rival, sintiendo que la victoria se les escapaba, redobló sus esfuerzos. La defensa de los Longhorns resistió heroicamente, manteniendo el marcador ajustado. Con 30 segundos en el reloj y el marcador 28-27 en contra, Miguel reunió a su ofensiva para la última jugada. El estadio entero estaba de pie. En las gradas, podía ver carteles escritos en español, "Si se puede, Miguel" y "Viva México". Esta es nuestra historia, muchachos, dijo en el huddle, su voz tranquila pero cargada de emoción. No solo la mía, sino la de todos nosotros. Vamos a hacer esta jugada por cada persona que alguna vez nos dijo que no podíamos, por cada sueño que parecía imposible. El snap fue perfecto. La línea ofensiva formó un muro impenetrable. Miguel retrocedió, escaneando el campo. Sus receptores estaban cubiertos. El reloj marcaba 15 segundos. La presión comenzaba a llegar. En ese momento, Miguel tomó la decisión que definiría su carrera. En lugar de forzar un pase, tuqueó el balón y corrió. La defensa, sorprendida, reaccionó tarde. Un defensor logró rozar su jersey, pero Miguel se mantuvo en pie. 10 yardas. 5 yardas. El último defensor se interpuso entre él y la gloria. Miguel recordó las palabras de Carlos: cuando juegas fútbol, el balón es parte de ti. Con un último movimiento que combinaba todos sus años de experiencia en ambos deportes, Miguel ejecutó un cambio de dirección que dejó al defensor fuera de balance. Touchdown. El estadio explotó en una celebración frenética.
sus compañeros lo levantaron en hombros mientras la banda tocaba el himno de la universidad. En las gradas, Sara lloraba mientras tomaba fotos. Los ojeadores de la NFL asentían con aprobación, sus teléfonos ya en las manos haciendo llamadas. En el vestidor, después del partido, Miguel finalmente pudo revisar su teléfono. Tenía decenas de mensajes, pero abrió primero el de su familia. Era un video de la celebración en su casa, su madre llorando de alegría, su padre abrazando a todos los vecinos que habían venido a ver el partido, Laura saltando y gritando mientras sostenía sus libros de medicina. «Ese es mi hermano», gritaba Laura en el video. «Les dije que lo lograría». Esa noche, mientras el estadio se vaciaba lentamente y los reflectores se apagaban uno a uno, Miguel permaneció sentado en la banca, contemplando el campo. Jack Thompson se acercó cojeando y se sentó a su lado. «Sabes, cuando llegaste aquí, pensé que eras solo otro jugador tratando de cumplir un sueño imposible», admitió Jack. «Pero hoy nos enseñaste algo a todos. Nos enseñaste que los sueños no conocen fronteras, que el talento habla todos los idiomas». Miguel sonrió, recordando al niño que se detenía frente al televisor en Monterrey. «¿Sabes qué es lo más loco, Jack? Este no es el final del sueño. Es solo el comienzo». En las gradas vacías, una última pancarta se mecía con la brisa nocturna: «El sueño americano tiene acento mexicano». Almohadilla el círculo completo. 6 meses después de su épica victoria en el partido universitario, Miguel Hernández se encontraba de pie en el podio del draft de la NFL, rodeado por cientos de cámaras y micrófonos. La emoción era palpable en el ambiente mientras los fanáticos y medios de comunicación aguardaban con ansias el momento de conocer su destino. Con la selección número 28, los Arizona Cardinals eligen a Miguel Hernández, de la Universidad de Texas. Un torrente de lágrimas comenzó a recorrer el rostro de Miguel mientras abrazaba efusivamente a su familia. Su padre, Roberto, sostenía con orgullo la nueva jersey de los Cardinals, aún sin poder creer que el sueño de su hijo se había hecho realidad. Su madre, Elena, lloraba sin parar, bendiciendo a todos los presentes con una sonrisa que iluminaba su rostro. Laura, su hermana menor, grababa cada momento con su teléfono, su mirada brillando de emoción. Entre la multitud de reporteros, Sara Chen, ahora una reportera deportiva profesional, se abrió paso hasta llegar a Miguel. Había sido testigo de su increíble trayectoria desde aquel primer encuentro en la cafetería universitaria. «Miguel, ¿qué significa este momento para ti?», preguntó, colocando el micrófono frente a él con delicadeza. Miguel miró directamente a la cámara, sabiendo que en algún lugar de Monterrey, un nuevo grupo de jóvenes estaría viendo, soñando con seguir sus pasos. «Significa que los sueños no tienen fronteras», respondió, su voz cargada de emoción. «Que con trabajo duro y el apoyo de quienes amas, todo es posible. Este no es solo mi logro, sino el de mi familia, mi comunidad, de todos aquellos que creyeron en mí cuando nadie más lo hacía». Después de la ceremonia, Miguel se tomó el tiempo de saludar a cada uno de sus familiares y amigos que habían viajado hasta Arizona para presenciar este momento histórico. Abrazó a Carlos, su mejor amigo de la infancia, quien ahora fungía como entrenador del nuevo programa de fútbol americano que Miguel había inaugurado en su antiguo barrio de Monterrey. «¿Sabes qué, Miguel?», dijo Carlos, dándole una palmada en la espalda. «Tenías razón. Siempre la tuviste». Miguel asintió, sonriendo mientras veía a los jóvenes practicar en el campo improvisado. «Y esto es solo el comienzo». Durante su primera visita a México como jugador profesional, Miguel regresó a su antiguo barrio para inaugurar oficialmente el programa de fútbol americano que había soñado crear. Cientos de niños y adolescentes se congregaron en la cancha, sus ojos brillando con emoción y expectativa. «Bienvenidos», les dijo Miguel, dirigiéndose a la multitud en un español fluido. «Ustedes son el futuro de este deporte en México. No importa de dónde vengan o cuáles sean sus sueños, aquí encontrarán un espacio para perseguirlos. Juntos, vamos a mostrarle al mundo que el fútbol americano también tiene acento mexicano». Los jóvenes vitorearon con entusiasmo, algunos agitando banderas mexicanas que habían traído consigo.
Miguel sonrió, reconociendo en sus rostros la misma determinación que lo había impulsado a él hace unos años. Mientras observaba a los niños practicar, Miguel no pudo evitar pensar en el largo camino recorrido. Recordó la foto enmarcada que Carlos le había dado, aquella que lo había acompañado en su viaje. Ahora, esa imagen ya no representaba solo sus sueños personales, sino los de toda una generación. En las gradas, un grupo de padres y vecinos observaba con orgullo. Entre ellos, Roberto y Elena Hernández intercambiaban miradas llenas de satisfacción. Habían apostado todo por los sueños de su hijo, y ahora veían cómo ese arriesgado salto de fe se convertía en una realidad tangible. Laura, quien acababa de recibir su título de médica, se acercó a sus padres. ¿Están orgullosos?, preguntó, aunque la respuesta era evidente en sus rostros. Más de lo que te puedes imaginar, mi amor, respondió Elena, abrazando a su hija con fuerza. Mira lo que tu hermano ha logrado. Toda una vida de esfuerzo y sacrificio se ve reflejada en este momento. Roberto asintió, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. Cuando Miguel era un niño y nos decía que quería jugar en la NFL, muchos pensaron que era una locura. Pero nosotros sabíamos que tenía algo especial. Algo que lo impulsaría a alcanzar cualquier meta que se propusiera. Laura sonrió, apretando la mano de su padre con cariño. Y ahora, no solo es una estrella del fútbol, sino también un símbolo de esperanza para tantos otros jóvenes como él. Un ejemplo de que los sueños sí pueden hacerse realidad, sin importar de dónde vengas. Mientras el sol se ponía sobre el barrio de Monterrey, Miguel Hernández, el primer mexicano en jugar en la NFL, supo que este era solo el comienzo de una nueva era. El sueño americano, que alguna vez pareció inalcanzable, ahora tenía un rostro, un acento, una historia que inspiraba a miles. Y en el corazón de ese sueño, latía el orgullo de una familia que había apostado todo por perseguir un anhelo. Un anhelo que, contra todo pronóstico, se había convertido en realidad. En las gradas vacías, una última pancarta se mecía con la brisa nocturna: el sueño americano tiene acento mexicano.